Hola, hola, bienvenidos de nuevo a otro capítulo de Contado por Kroll. Hoy un cuento hermoso, escrito por Irene Vasco, en relación a la afrocolombianidad y se llama Letras al Carbón. Disfruten ustedes de esta maravilla, es hermoso. Y empieza así, imagínense ustedes esto. Un día una mamá ve a su hijo que está tratando de escribir un cuento. Y se le acerca y le dice que le encanta que él haga eso, que la maestra le ponga ese tipo de tareas, que ella a veces también escribe cuentos, pero le dice que cuando ella tenía la edad de él, que estaba más o menos pequeño, tenía unos 10 años, ella no sabía todavía leer ni escribir. Y el niño entonces se queda aterrado porque él ya sabe leer y escribir desde que tiene 6 años. Y entonces la mamá le pregunta que si él quiere saber la historia de cómo ella fue que aprendió y que después de eso, si quieren, ella le ayuda a hacer la tarea que le puso la profe de escribir un cuento. A su hijo le parece maravilloso. Y entonces la mamá del niño empieza a contar la siguiente historia. Venga. Antes, en el pueblo, casi nadie sabía leer, mucho menos escribir. El señor Belandia, el dueño de la tienda del pueblo, era de los pocos que sabía leer y anotaba con una tiza en la pared los nombres de los vecinos y las cantidades que le fiaban, y cuando le pagaban, él los borraba. Siempre hacía eso. Y entonces, cuando Pepe le pagaban los 100 pesos, él simplemente lo borraba. Pero sabía escribir y entonces sabía leer. El señor Belandia era la única persona del Palenque que sabía hacerlo. Era uno de los pocos, digamos, porque habían algunos otros que medio entendían. Siempre, pues las letras estaban presentes en todas partes, pero nadie las reconocía porque los periódicos viejos se usaban para empacar las compras y para tapar rendijas en las paredes. Habían letras en las cocinas, en las mesas. Bueno, estaban al frente, en el pueblo, pero pues nadie las veía porque había un letrero enorme con el nombre del pueblo. Igual, y si las veían no las entendían. También las frutas y las verduras llegaban al puerto cada semana. Con los bultos de frutas y verduras llegaban también algunas cartas. Y esta mamá que está contando la historia tenía una hermana mayor que se llama Gina. A Gina, la hermana mayor, le empezaron a llegar cartas. ¡Ay! De un hombre muy guapo, un médico muy joven, que se llama Miguel Ángel. Él trabajaba ahí en el pueblo y se había tenido que ir. Y Gina, ay, imaginaba que todas esas cartas eran cartas de amor. Y se sentaban ambas hermanitas debajo del árbol de mango. Ay, y Gina permanecía horas y horas mirando aquellas letras, pero no las podía leer, pues todas dos se morían de ganas por leerla, pero ninguna de las dos sabían qué decía. ¿Por qué? No sabían qué decía ahí, no sabían leer, solo podían imaginar. Ay, Miguel Ángel seguía escribiendo y ambas hermanas soñaban con que esas cartas contenían promesas de amor.
Se subían siempre a la rama más alta que tiene un árbol tratando de leer las cartas. Y desdoblaban todas las hojas buscando la letra O, porque era la única letra que ellas conocían. Las misteriosas cartas de Miguel Ángel se volvieron como una obsesión, sobre todo para la hermana menor, para la que está contando esta historia, porque ella estaba empeñada en como fuera saber qué decían. Y entonces así fue que se motivó a aprender a leer. ¡Ay! Y se fue entonces para donde el señor Belandia y le preguntaba cada vez que podía: ¿y aquí qué dice? ¿Y aquí qué dice? Y entonces el señor Belandia le hizo una propuesta súper excelente. Le dijo: te voy a enseñar a leer si tú me ayudas a pesar el arroz, el frijol, el maíz y me los ayudas a empacar en estas bolsas de papel. Cada bolsa debe pesar exactamente 1 libra y le mostró cómo hacerlo. Un día a la semana a partir de allí iba a ayudar al señor Belandia. Con mucho cuidado pesaba y empacaba y acomodaba las bolsas, mientras repasaba las letras que el señor Belandia le enseñaba. El señor le decía: mira, este es el nombre de tu mamá. Acá dice Josefina. ¿Dónde está la A? ¡Ay, la A! Y decía: bueno, esa letra es fácil, póngame otra más difícil. ¿Dónde está la J? Aquí. Y así, cada que el señor Belandia decía una letra, ella la tenía que señalar y le fue muy bien. Y así, nuestra amiga fue aprendiendo de nombre en nombre, de vecino en vecino, de deuda en deuda, hasta que terminó por reconocer todas las letras del abecedario. A la caída del sol, ella siempre jugaba a ser el señor Belandia. Y su hermana Gina se sentaba a su lado. A veces se unían otros niños y hermanos y vecinos. Bueno, se llenaba de muchos niños. Y con un trozo de carbón de la cocina de su mamá, escribía en el suelo las letras y se las hacía repetir a todos. A ver, ¿dónde está la C en la palabra casa?, les decía la niña. ¿Dónde está la P en la palabra pote? Y así, ¿cómo les parece que todos allá en el pueblo, los niños empezaron a aprender a leer y a escribir? Luego llegó una carta hacia finales de año. Pero Gina y nuestra amiga ya sabían leer. Lo hacían despacito, pero entendían todo. Y en Navidad, Gina recibió otra carta de Miguel Ángel. Se subieron al árbol, a la rama más alta, pero esta vez sí la pudieron leer. Y decía así: apreciada Gina, ya son muchas las cartas que le he escrito sin recibir respuesta. Esta será la última. Me preparo para viajar a otro país y será muy difícil que regrese al Palenque. Guardo un bello recuerdo de su amistad. Le deseo lo mejor de su vida. Con mi más sentida gratitud, Miguel Ángel Sinisterra. Esa era la última carta que Miguel Ángel le iba a enviar a Gina. Bueno, pues cuando Gina terminó de leer la carta, se puso muy triste. La dobló, la guardó y la metió en un bolsillo. Y decidieron mejor
irse a terminar de coser los vestidos de Navidad. En la fiesta de Navidad, nuestra amiga recibió del señor Belandia el mejor regalo, su primer libro, Los cuentos del tío Conejo. Ella se sentía la niña más feliz del mundo. Era un libro y era de ella. ¡Ay! Le encantaba, le encantaba. Era el mejor regalo que había recibido en toda su vida. De verdad, era la niña más feliz del mundo. Al terminar la fiesta de Navidad, leyó el libro en voz alta para todo el pueblo. Y desde ese momento, ella nunca dejó de leer ni de escribir, para ella y para los demás. Luego, ¿saben qué hizo? Fue y organizó el letrero de la entrada del pueblo. Lo pintó bonito, bonito y escribió: Bienvenidos a Palenque. Espero que les haya encantado esta historia como a mí. Letras al carbón. Hermoso. Es muy hermoso. Cuando leí este libro, recordé a mi hermano Carlos Alberto, que ya no está conmigo, pero él me enseñó a leer y creo que es de las personas más importantes que ha influido en que yo ame los libros, en que yo ame las letras, en que me guste escribir y en que disfrute tanto leer. Espero que todos ustedes tengan un Carlos Alberto en su vida que les llene el corazón de letras para que las puedan compartir con el resto del mundo. Letras al carbón, contado por Kroll. Espero que este capítulo haya sido de su agrado. Un abrazo inmenso y nos vemos en un próximo capítulo.